Hay historias que son como una partida de ajedrez, pero una jugada sobre un tablero de huesos. Historias donde la soberanía de una nación es poco más que una pieza a sacrificar por las superpotencias, y donde las ideas, las más abstractas, acaban convirtiéndose en armas de autodestrucción masiva. Hoy vamos a analizar una de esas historias, la terrible tragedia de Camboya. La civilización Khmer, la civilización camboyana, nos dejó la increíble gloria de Angkor, el complejo religioso más grande del planeta. Un monumento, vamos, a la capacidad humana para crear algo sublime. Pero la historia que vamos a desgranar hoy es justo lo contrario. Es el horror de la carne, el colapso absoluto de esa misma civilización y la aniquilación metódica de un pueblo a manos de sí mismo. Oye, y antes de meternos de lleno en este tema tan denso, una pequeña pausa. Si este tipo de análisis profundo os interesa, la mejor forma de que podamos seguir haciéndolos es muy sencilla. Un me gusta, activar las notificaciones y dejar un comentario. De verdad, cada interacción es un apoyo fundamental para nosotros. Muy bien, vamos a estructurar un poco este descenso a los infiernos. Seguiremos la cadena de causas y efectos que llevaron a la catástrofe. Empezaremos con el intento, bastante frágil, de Camboya por mantenerse neutral. Después veremos la intervención externa que lo hizo saltar todo por los aires. Analizaremos esa ideología tóxica que envenenó a la nación desde dentro, veremos su aplicación, que fue terrorífica, y al final reflexionaremos sobre la compleja red de responsabilidades. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí. Con una aspiración que, en principio, era noble, pero que, viéndolo en perspectiva, fue trágicamente ingenua. En plena Guerra Fría, con todo el sudeste asiático en llamas, el príncipe Norodom Sihanouk intentó hacer una maniobra casi imposible: que Camboya siguiera siendo soberana y, sobre todo, neutral. Y aquí está la paradoja que en el fondo condenó a Camboya. Lo que vemos aquí es el choque brutal entre lo que se deseaba y lo que era la realidad. Sihanouk intentó ser un maestro del equilibrio, ¿no? Un poco con Washington, un poco con Moscú, un poco con Pekín, pero la geopolítica es un juego de poder, no de deseos, y cuando tu neutralidad no está respaldada por la fuerza, no eres un actor soberano. Eres, como dice la metáfora, el yunque sobre el que las grandes potencias descargan sus martillazos. Camboya no era un país neutral, era el patio trasero de la guerra de Vietnam. Es que el destino de Camboya estaba literalmente escrito en el mapa. La famosa ruta Ho Chi Minh, esa arteria logística que era vital para Vietnam del Norte, serpenteaba a través del este del país. Para Hanoi era algo irrenunciable. Para Estados Unidos, un objetivo militar que había que destruir. ¿Y para Camboya? Pues para Camboya fue su sentencia de muerte. Su territorio era violado a diario, y Sihanouk no tenía poder para evitarlo. Su soberanía, en la práctica, era una ficción. Y esa soberanía de mentira estaba a punto de ser pulverizada por una reacción de una brutalidad que no tenía precedentes. Así que pasamos al primer catalizador externo del desastre, la decisión de una superpotencia de llevar a cabo una guerra masiva, en secreto e ilegal. Con el nombre en clave de Operación Menú, que ya tiene su cinismo, la administración de Nixon, obsesionada con destruir la ruta Ho Chi Minh, desató una campaña de bombardeos masivos sobre un país con el que técnicamente no estaba en guerra. Una operación que se ocultó al Congreso, al público estadounidense y al mundo entero. Vamos a pararnos un segundo en esta cifra para entender la escala de lo que fue aquello. Más de 2.700.000 toneladas de bombas. Para que nos hagamos una idea, es una cantidad superior a todo el tonelaje que lanzaron los aliados sobre el Imperio de Japón durante toda la Segunda Guerra Mundial, y ahí se incluyen las 2 bombas atómicas. Fue, literalmente, una lluvia de fuego industrial sobre una sociedad campesina. Y aquí es donde llega la ironía más terrible de todas. El objetivo, en teoría, era frenar al comunismo. Pero el resultado fue exactamente el contrario. Estos bombardeos mataron a cientos de miles de civiles, sí, pero lo que es más importante es que demolieron por completo la estructura social del campo camboyano. Crearon una generación de supervivientes aterrorizados, sin raíces, desesperados, creando, el caldo de cultivo perfecto para que un grupo de fanáticos marginales, los Gemeres Rojos, se presentaran como la única salvación posible. Estados Unidos no ganó ninguna guerra allí. Lo que hizo fue pavimentar el camino al infierno. Pero las bombas, por sí solas, no explican la locura que estaba a punto de desatarse. Mientras el acero llovía del cielo, un veneno ideológico se estaba inoculando en la tierra. Una especie de patología de la modernidad que, y esto es lo más paradójico, no nació en las selvas de Camboya, sino en los cafés y las aulas de la Sorbona, en pleno París. Esto es fundamental para entender lo que pasó. Pol Pot y su camarilla no eran revolucionarios campesinos. No, eran la élite intelectual, gente educada en Francia, donde absorbieron una versión delirante del marxismo y una fascinación por el terror de la Revolución Francesa. Su proyecto no era reformar Camboya, era demolerla. Declarar el año cero.
O sea, hacer borrón y cuenta nueva con 2000 años de cultura, de religión, de estructura social, para forjar sobre un campo de cadáveres a un supuesto hombre nuevo. Y esta idea es el mismísimo corazón de la ideología Khmer. No fue una revolución que saliera del pueblo, de sus raíces. Fue una ideología importada que le declaró la guerra a esas mismas raíces. El budismo, la familia, la música tradicional, la propia historia de Angkor, todo era una contaminación burguesa que había que extirpar de raíz. Fue el desprecio más absoluto de una élite intelectual por su propia civilización. Con un país en ruinas por los bombardeos y con esa ideología letal como hoja de ruta, los Khmeres rojos tomaron el poder. Y lo que vino después no fue una guerra civil, ni una purga política. Fue la caída de una nación entera en un abismo de brutalidad autoinfligida. La velocidad del colapso. Es que hiela la sangre. El 17 de abril de 1975, los Khmeres rojos entran en la capital. En cuestión de horas, vacían todas las ciudades del país a punta de fusil. Y durante 3 años, 8 meses y 20 días, el país entero se convirtió en un inmenso campo de concentración. El resultado, casi 2 millones de muertos. No fue un genocidio al uso, fue un autogenocidio, el Estado exterminando de forma metódica a una cuarta parte de su propia población. Y la selección de las víctimas nos dice mucho sobre la naturaleza de su locura. El objetivo no eran solo los enemigos políticos, no, era cualquiera que encarnara la memoria, el conocimiento o la cultura del viejo mundo. Médicos, maestros, músicos, monjes, incluso algo tan simple como saber un idioma extranjero o llevar gafas, que se consideraba un signo de intelectualidad, era una sentencia de muerte. Fue una guerra contra el cerebro y el alma de una nación. La utopía del año cero terminó en esto. La orgullosa Camboya, la heredera de Angkor, dejó de ser una nación para convertirse simple y llanamente en un gigantesco campo de concentración agrario donde gobernaban el hambre, el agotamiento y la paranoia del Angkar, el partido-estado que lo controlaba todo. Y esto nos lleva a la reflexión final, porque cuando el ruido de la matanza por fin cesa, lo que queda es el silencio de los muertos y, por supuesto, las preguntas incómodas sobre la responsabilidad de una catástrofe de esta magnitud. Esta es la imagen que resume la tragedia, la misma civilización capaz de la proeza arquitectónica y espiritual de Angkor Wat reducida a un paisaje de fosas comunes, los infames campos de la muerte. La gloria de las piedras al final quedó sepultada por el horror de la carne. Y nos queda la pregunta final, una que no tiene respuestas sencillas. ¿Dónde recae el peso de la culpa? ¿En la debilidad de Sihanouk, que no fue capaz de proteger a su pueblo de los vientos de la historia? ¿En la brutalidad de Estados Unidos, que con su guerra secreta desestabilizó el país y alimentó al monstruo? ¿O en la propia ideología de los Khmeres rojos, esa enfermedad mental importada que acabó devorando a su propio anfitrión? Quizá la verdad más desoladora es que no fue un solo factor, sino una tormenta perfecta y letal entre los tres. Yo soy Hispaniaeco, y esto ha sido El Tablero de la Muerte.